Rusia ha caído finalmente en el pozo que ella misma cavó. Los acontecimientos en la región de Kursk siguen sorprendiéndonos. La presencia de las fuerzas especiales del dictador norcoreano Kim Jong-un, operando en la región de Kursk, y sus grandes pérdidas tras meses de operación, sacudieron toda la agenda. Mientras los analistas discutían las razones de estas pérdidas, los últimos acontecimientos en el frente causaron otra onda expansiva. Las fuerzas de élite de Kim Jong-un han desaparecido del campo de batalla. Estas fuerzas especiales se sometieron a un breve entrenamiento en instalaciones militares rusas antes de ser desplegadas. Surgieron informes de que las tropas norcoreanas estaban ocupadas reforzando las líneas de defensa detrás de las líneas del frente. Sin embargo, poco después de que aparecieran estos informes, los norcoreanos empezaron a sufrir bajas. El rápido y significativo número de bajas atrajo la atención incluso de los blogueros militares rusos. Aunque la inteligencia de fuente abierta afirmaba que el entrenamiento inadecuado era un factor confirmado, las notas tomadas por los propios soldados revelaron otras razones detrás del elevado número de bajas. Los soldados sobre el terreno resultaron no ser más que señuelos. Nuevas informaciones sugieren que hay varias razones detrás de la desaparición de soldados norcoreanos. Los soldados avistados en posiciones avanzadas a lo largo de la línea del frente desaparecieron repentinamente. Algunos analistas, que ofrecen diversas teorías, creen que las tropas podrían haberse retirado. Dadas las grandes pérdidas y la fatiga de las tropas del lejano oriente en un corto periodo de tiempo, tal movimiento podría ser un paso hacia el reagrupamiento. Las declaraciones de los dirigentes ucranianos revelaron que 4.000 soldados habían sido neutralizados. La pérdida de un número tan elevado de tropas en tan poco tiempo apunta a debilidades o dificultades significativas en estas unidades. Los análisis regionales sugieren que los dirigentes de Moscú no eran conscientes de que las tropas de su estrecho aliado se desintegrarían tan rápidamente. Además, al parecer el Kremlin está haciendo todo lo posible por ocultar las pérdidas de tropas norcoreanas. Los informes de la inteligencia ucraniana también indican que los militares rusos están trabajando activamente para ocultar el alcance de las bajas entre estas fuerzas del lejano oriente. En los últimos meses, la visión de las tropas de Kim Jong-un en el frente había creado un prestigio considerable. Sin embargo, esta burbuja estalló rápidamente. Ahora parece que se están tomando medidas para evitar una pérdida total del prestigio restante. Los informes de inteligencia indican una reducción de la actividad en el frente, lo que sugiere que pronto podría comenzar una fase de recuperación. Incluso es posible que se envíen nuevas tropas para reemplazar a las bajas. Pero esto es solo especulación. Mientras tanto, fuentes ucranianas han obtenido otra información crítica. Análisis basados en imágenes de drones revelaron que muchos soldados norcoreanos desconocen la realidad de la guerra. Su falta de entrenamiento contribuyó significativamente al elevado número de bajas. Según el testimonio de un soldado norcoreano capturado, muchos soldados pensaban que estaban siendo desplegados para un ejercicio militar. En otras palabras, se les ocultó la verdad y se les envió al frente con falsos pretextos. Imagínese que le envían a una zona de guerra completamente engañado sobre la naturaleza de la misión. Según los análisis de los servicios de inteligencia de Ucrania y Corea del Sur, las tropas que llegaron repentinamente al frente sufrieron entre 3.000 y 4.000 bajas. Fuentes de inteligencia afirman que desde octubre se han desplegado un total de 12.000 soldados, la mayoría de los cuales se pensó inicialmente que participaban en un ejercicio. Por ello, el primer día se vio a los soldados que llegaban a las líneas del frente más calientes viajando en grandes grupos. Ni siquiera intentaron esconderse de los drones que se acercaban. Como resultado, estos norcoreanos, que viajaron en grupo en su primer día en el frente, empezaron a sufrir inmediatamente numerosas bajas. Con el tiempo, estas tropas se adaptaron a las condiciones de la guerra, pero se vieron completamente impotentes ante la experiencia que aportaron las fuerzas ucranianas. Apenas unos meses después de su llegada al frente, Ucrania ya había empezado a mostrarles su verdadera fuerza. Además, siguen apareciendo nuevos testimonios de soldados norcoreanos capturados por Ucrania. Según estas declaraciones, un soldado ni siquiera sabía a qué país había llegado, mientras que otro dijo que lo habían enviado en un carguero en vez de en un buque militar. También confirmaron que los soldados no recibieron ningún entrenamiento de combate.
Estas declaraciones revelan claramente lo débiles que eran los soldados y por qué sufrieron pérdidas tan importantes. Pasemos ahora a otro acontecimiento en la línea del frente. Mientras se veían tropas sin entrenamiento en el frente de Kursk, una nueva imagen procedente de la línea principal del frente volvió a agitar la agenda. Se vio a un soldado caminando con un bastón en uno de los puntos más críticos de la línea del frente. Esta imagen, que se difundió rápidamente, era un claro indicio de que la administración moscovita se enfrentaba a una grave crisis de personal en la guerra. El despliegue de tropas alejadas de la cultura local en el frente de Kursk, así como la inclusión de mercenarios extranjeros que trabajan por cuenta de Moscú, señalan el comienzo de una crisis mayor. El ejército ruso, que ha sufrido importantes pérdidas debido a los prolongados combates, depende ahora de mercenarios extranjeros para llenar los huecos. Aunque la relación entre Kim y Putin ayudó a paliar las pérdidas durante un breve periodo de tiempo, las imágenes del frente mostraron una vez más lo difícil que se ha vuelto la situación. Estas imágenes no hacen sino subrayar aún más la falta de mano de obra en el ejército ruso. A medida que se acerca el tercer mes de guerra, nuevos informes muestran que se están enviando al frente soldados mayores de 40 años. Esto sorprendió a muchos tras la aparición del soldado con bastón. Por supuesto, no es solo la escasez de mano de obra, sino también la creciente dependencia de los militares rusos de equipos de la época de la Guerra Fría para compensar sus pérdidas, lo que ha suscitado críticas. Sabemos que el Kremlin utiliza vehículos históricos como el BTR-50. Debido a la disminución de la capacidad de producción, el uso de material de la época de la Guerra Fría complica considerablemente los ataques y crea importantes problemas técnicos. Aunque los vehículos blindados de transporte de tropas BTR-50 datan de la década de 1950, han sido restaurados en su funcionalidad en el Centro 1295 de Reparación y Almacenamiento de Tanques de Rusia. Aunque estos vehículos desempeñaron en su día un papel clave en el transporte de la infantería soviética, su escaso blindaje y su ligero armamento los sitúan en seria desventaja en las condiciones de combate modernas. Los analistas señalan que estos vehículos anticuados tienen una eficacia limitada en el campo de batalla y son vulnerables a amenazas modernas como los ataques de drones. Por lo tanto, la falta de equipamiento del ejército ruso está obligando a los soldados de infantería a asumir mayores funciones. Aunque el hecho de que los soldados de infantería sean menos objetivo que los vehículos pueda parecer una ventaja, su capacidad para romper las líneas defensivas y entrar en territorio enemigo es significativamente limitada. Esto, a su vez, ralentiza el avance ruso y hace más lenta la ofensiva. La pregunta de qué están haciendo allí es una pregunta similar a la que nos hacemos aquí. Vimos la verdadera cara de la guerra en el Oblast de Kursk durante el conflicto en Ucrania. Entre otros muchos acontecimientos dramáticos, vimos el destino de decenas de miles de soldados norcoreanos sin entrenamiento que servían para Rusia y la incapacidad del ejército de Putin para impedir que las fuerzas ucranianas lanzaran una operación militar en la región. Pero ninguna fue tan terrible como la repentina retirada de las fuerzas norcoreanas, la última esperanza de Vladimir Putin. Inicialmente se esperaba que estas tropas destruyeran a los ucranianos en Kursk. Putin y Jong-un trabajan ahora juntos para encontrar una salida a esta situación. Como resultado de este conflicto, los soldados norcoreanos han pasado mucho frío debido a la escasez de alimentos, las condiciones de sueño y las duras acciones de los comandantes rusos en el frente. Los sentimientos de libertad, como el acceso sin restricciones a Internet y el levantamiento de las restricciones a las que se enfrentan los norcoreanos en el frente en sus países de origen, no han funcionado. ¿Cuándo se dieron cuenta los soldados norcoreanos de que la guerra de Ucrania sería su perdición y de que habían caído en el pozo de Kursk? ¿Cuáles fueron los factores que empujaron a los norcoreanos a abandonar la línea del frente? Las respuestas a todas estas preguntas las encontraremos juntos. La pequeña región de Kursk, ocupada por las tropas ucranianas desde agosto, ha sido hasta ahora el único objetivo de la invasión norcoreana. Sin embargo, los encarnizados combates desde octubre han movilizado a las fuerzas de Pyongyang, que carecen de experiencia en combate. De hecho, durante los combates en Ucrania, un comandante norcoreano resultó herido por primera vez. Esto dejó a las tropas de Pyongyang con la gélida sensación de un trágico desenlace. Si un general norcoreano resultaba herido, los soldados de Pyongyang que luchaban por Rusia no podían entender lo que les ocurriría. Además,
Muchos soldados creían que el conflicto de Ucrania era un ejercicio. Los norcoreanos abandonaron repentinamente el campo de batalla tras enfrentarse uno a uno a las duras realidades de la guerra. Tras semanas de ataques incesantes, las tropas ucranianas informaron de que no habían visto soldados norcoreanos en el campo de batalla en los últimos días. La repentina marcha de los norcoreanos puede indicar que se están reorganizando y planeando su próximo curso de acción. También podría ser un reflejo de la fatiga y los grandes daños causados por los recientes ataques. Esta fatiga fue tan intensa que también afectó a los prisioneros norcoreanos capturados por Ucrania. La operación de captura fue cuidadosamente planeada. Durante varios días, un equipo de fuerzas especiales ucranianas siguió los movimientos de unos 8 norcoreanos que habían sido ubicados en una zona boscosa de Kursk. Tras prepararse meticulosamente para la misión, seleccionando las rutas de entrada y salida, el equipo ucraniano se vistió de camuflaje para confundirse con la vegetación de finales de invierno. El equipo partió a mediodía del 9 de enero. Los ucranianos emboscaron a los norcoreanos, que se retiraban rápidamente cuando atravesaban un campo de minas. Los norcoreanos se vieron sorprendidos por la emboscada y se dieron cuenta de que no podían defenderse. Así lo habían planeado los ucranianos. Ahora podían registrar la zona en busca de soldados heridos. Al principio, no se dieron cuenta de que el hombre descansaba tranquilamente en el frío suelo entre los árboles. El oficial ucraniano dijo que entonces el norcoreano levantó una granada, tal vez amenazando con inmolarse. El comandante ucraniano habló con el soldado norcoreano e intentó calmarlo. Una vez finalizado el proceso de persuasión, los ucranianos empezaron a conducir a los norcoreanos hacia sus líneas. Mientras los ucranianos y sus rehenes avanzaban hacia la zona boscosa, los obuses rusos abrieron fuego con un bombardeo extremadamente intenso. Los ucranianos transportaban a sus prisioneros sobre tablones de madera colocados encima de la alambrada rusa. Mientras los proyectiles estallaban tras ellos, atravesaron con él el campo minado y se dispersaron por casas y sótanos a la espera de ser evacuados. Los cuerpos de los norcoreanos no pudieron ser recuperados del sótano donde los ucranianos habían encerrado a sus prisioneros. El hombre de pequeño bigote y pelo corto y negro parecía tener miedo a la tortura y sentirse conmocionado por el dolor. Cuando un miembro de las fuerzas especiales le mostró que intentaban quitarle la ropa para inyectarle nalbufina, un potente analgésico, finalmente consintió en el procedimiento. El norcoreano pidió un cigarrillo tras ver morir a sus compatriotas. El vehículo de evacuación corrió al lugar de recogida cuando el bombardeo cesó durante 5 minutos. Después de que el equipo ucraniano llevara dentro a los norcoreanos, el vehículo se alejó a toda velocidad. La tarea de las fuerzas especiales quedaba así completada. El presidente ucraniano Zelensky publicó una foto del soldado cautivo tumbado en un fino colchón con una gruesa manta gris envolviéndole las piernas. El soldado norcoreano, con las manos fuertemente vendadas, miraba incómodo a la cámara. Otra imagen muestra a un soldado con una gasa envuelta sobre su mandíbula hinchada y dañada. También se hicieron públicos vídeos de personas interrogadas por las fuerzas de seguridad ucranianas. A través de un intérprete, los prisioneros que aparecen en las imágenes declaran que no están seguros de su nacionalidad. Según el primer soldado, nacido en 2005, al principio le dijeron que participaría en un ejercicio de entrenamiento básico. En un vídeo anterior, el mismo soldado dijo que se escondió en un búnker tras presenciar cómo mataban a sus compañeros norcoreanos en un ataque, pero fue capturado 2 días después tras resultar herido. Aunque a algunos soldados norcoreanos se les había enseñado a utilizar material militar ruso, el capturado afirmó que no había recibido tal formación y que formaba parte de un equipo de reconocimiento. Estas alegaciones demuestran una vez más el poco valor de las vidas norcoreanas. El hecho de que 11.000 norcoreanos serían utilizados como carne de cañón durante la guerra se sabía desde el principio. Cuando se preguntó a los soldados capturados si les gustaría volver a casa, sus respuestas fueron inesperadas. Uno dijo que preferiría vivir en Ucrania, mientras que otro asintió con la cabeza. Es extremadamente difícil marcharse, porque Corea del Norte es tu hogar, no necesariamente por el lavado de cerebro. Para la mayoría de la gente, la ubicación de su familia es una consideración importante. A ello se añade la preocupación de qué le ocurrirá a su familia si decide no regresar a casa. Así que el deseo de un norcoreano de volver a casa es perfectamente normal.
Pero el día de la captura de los dos soldados, se publicaron pasajes del diario de un combatiente norcoreano purgado. Los documentos muestran cierto grado de lealtad y están escritos en una limpia caligrafía azul. Obedeceré las órdenes de mi comandante en jefe sin cuestionarlas, aunque eso signifique mi vida, reza uno de ellos. Sin embargo, estos registros no demuestran que todos los soldados norcoreanos tengan las mismas creencias. Como informó anteriormente el Servicio de Inteligencia Militar, los soldados norcoreanos lucharon en Kursk entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, pero resultaron gravemente heridos. Parece probable que las bajas fueran soldados norcoreanos borrachos, ya que deambular borrachos por Kursk equivale a luchar sin protección. Y en primera línea en campo abierto, donde no hay margen de error y son habituales los ataques de artillería, drones y obuses. Si los norcoreanos siguen comportándose así, serán un blanco fácil para las fuerzas ucranianas si deambulan por las líneas del frente de Kursk borrachos y sin ganas de luchar. Unos 4.000 soldados norcoreanos perdieron la vida defendiendo a Rusia en Kursk. Además, estas pérdidas podrían aumentar si los soldados de Pyongyang deambulan borrachos por las líneas de batalla. Además de negarse a entrar en combate, las tropas norcoreanas se están comportando de forma más despiadada que el ejército ruso en Kursk. Estados Unidos también comparte importantes valoraciones sobre este asunto. El asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró a los periodistas que Estados Unidos había recibido informes de que los soldados norcoreanos se estaban suicidando en lugar de rendirse a las fuerzas ucranianas, posiblemente por miedo a las represalias contra sus familias en Corea del Norte si eran capturados. Ante estas declaraciones, se han planteado algunas preguntas. Naturalmente, el miedo al liderazgo autoritario de Kim Jong-un y la preocupación por sus familias en casa pueden haber contribuido a los suicidios de los soldados norcoreanos. Sin embargo, como ya hemos señalado, el alcohol también puede haber desempeñado un papel en las acciones de los norcoreanos. Como ya hemos comentado, los soldados norcoreanos, al igual que los rusos, bebían alcohol en el frente. Esto puede haber provocado el fácil suicidio de los soldados norcoreanos que bebían demasiado. Ahora tenemos ante nosotros el aspecto más concreto del conflicto. Por supuesto, es deplorable que soldados norcoreanos luchen por Rusia en Kursk. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos de estos soldados solo están en los frentes de Kursk, debido a las amenazas del régimen de Pyongyang y que en realidad no quieren luchar. Como se recordará, así lo confirman numerosos vídeos subidos a las redes sociales. Según algunos soldados norcoreanos, las líneas del frente en Kursk son inhumanas, con escaso acceso a suministros básicos como alimentos y refugio. Desde el inicio del conflicto, las fuerzas rusas se han enfrentado a diversas dificultades. Sin embargo, la mayoría de los soldados norcoreanos dicen que no tienen que luchar por Rusia en Kursk y que no quieren hacerlo. Ningún soldado quiere luchar por una nación extranjera. En otras palabras, es posible que las tropas de Pyongyang en Kursk huyan del frente debido a la falta de necesidades humanitarias en el campo de batalla y a los escenarios negativos en la mente de los soldados norcoreanos. En realidad, los expertos comparten esta opinión. Según los expertos occidentales, es probable que los soldados que desertaron de Corea del Norte a Corea del Sur hagan lo mismo en Ucrania. Los sentimientos antibelicistas de Corea del Norte tienen sentido. Gran parte de la culpa la tiene la dictadura de Pyongyang. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno de Pyongyang para ayudar a los soldados que murieron en Kursk? Según los informes, funcionarios norcoreanos están entregando identificaciones de combate a los familiares de los soldados muertos en el conflicto de Rusia con Ucrania. A cambio de la promesa de mantener toda la información confidencial, las familias de los caídos en la guerra reciben certificados, suministros gubernamentales y ayuda. Pyongyang sigue estrechando sus lazos militares con Moscú a pesar de las crecientes pruebas de que soldados norcoreanos han muerto luchando en el frente del conflicto de Rusia contra Ucrania. Según los medios locales, fueron convocados para distribuir los certificados durante una función del Comité del Partido de los Trabajadores de Corea. Según fuentes de los medios de comunicación, que hablaron bajo condición de anonimato por su propia seguridad, asistieron al acto alrededor de una docena de familiares de soldados que murieron mientras participaban en entrenamientos de Guerra Santa en honor del país. Según los informes, la mayoría de los soldados homenajeados eran miembros del prestigioso Cuerpo de Asalto. Se anunció que las familias de los soldados norcoreanos muertos en la batalla de Kursk
fueron obligadas a firmar acuerdos de confidencialidad. Las autoridades no revelan el lugar ni la forma de la muerte de los soldados. Esto pone a las familias de los soldados en una difícil situación en la que tienen que decidir si están realmente muertos o no. Según los expertos en guerra, es raro que el lugar y la causa de la muerte se mantengan en secreto, ya que estos detalles suelen compartirse en el caso de los soldados que mueren mientras reciben entrenamiento de combate en Corea del Norte. En realidad, el comportamiento de Pyongyang es probablemente similar a la política de guerra de la dictadura de Moscú. Piénsalo de esta manera. ¿Cuántos soldados norcoreanos estaban en primera línea cuando llegaron a Kursk? Según el dirigente ucraniano Volodymyr Zelensky, el número de bajas norcoreanas supera ya las 3.000. Nunca es fácil explicar la muerte de tantas personas en tan poco tiempo. Tampoco se trata de fuerzas norcoreanas de élite, como los combatientes del cuerpo de asalto aclamados por Kim Jong-un. Otros factores importantes que contribuyen a la deserción de las fuerzas norcoreanas son su incapacidad para adaptarse a las condiciones de combate y su fuerte subordinación al ejército ruso. En contraste con el terreno llano y templado de Ucrania, el entrenamiento militar norcoreano hace mucho hincapié en las operaciones en regiones montañosas, donde las condiciones y las tácticas varían enormemente. Por eso, gran parte de su entrenamiento no se aplica directamente a las exigencias del frente ucraniano debido a esta incoherencia. Además, dada la rapidez con la que se desplegaron estas tropas, el adiestramiento adicional que recibieron de las fuerzas rusas fue probablemente simplista y breve. Debido a su falta de adiestramiento, las tropas norcoreanas pueden tener dificultades para igualar la eficacia en combate de las fuerzas rusas, ya que éstas tienen más experiencia y están mejor equipadas para enfrentarse a estas situaciones únicas. Dada la desconexión entre su entrenamiento y las realidades del campo de batalla, los expertos en combate estiman que estas limitaciones podrían provocar la pérdida de muchas más tropas norcoreanas de las que ya han sufrido las tropas rusas. La medida de Kim Jong-un podría resultar problemática si Pyongyang continúa enviando más tropas a Moscú durante el resto del conflicto. Incluso si los soldados norcoreanos son incapaces de adaptarse al campo de batalla y encuentran dificultades para hacerlo. En otras palabras, si Corea del Norte sigue enviando tropas para apoyar las posiciones rusas, este lento flujo de efectivos, especialmente si se prolonga, podría tener como efecto final el debilitamiento de la capacidad de Ucrania para resistir el conflicto. Aunque es posible que las tropas norcoreanas no inclinen inmediatamente la balanza, su mayor número podría acabar aumentando la presión sobre las fuerzas ucranianas y ayudar a Rusia a conseguir gradualmente sus objetivos operativos y regionales. En este momento, sin embargo, es improbable que la presencia de fuerzas norcoreanas en la línea del frente altere significativamente el equilibrio de fuerzas. En este contexto, el ala militar ucraniana tendrá que actuar con extrema cautela. A pesar de las enormes pérdidas militares sufridas en Kursk, el Kremlin está expidiendo pases militares ficticios a los soldados norcoreanos, que contienen información completamente falsa sobre su legalización en la Federación Rusa. Los investigadores afirmaron tener una instantánea del documento expedido a los combatientes norcoreanos por los invasores. Se descubrió que uno de los combatientes norcoreanos que murieron en la región de Kursk tenía un billete militar de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, expedido a nombre de Kim Kambolat, nacido en 1997 en la República de Tiva. Según los registros, el soldado Kim nació en el pueblo de Bayantala. Se graduó de la Escuela Técnica Secundaria en 2016. Trabajó como techador y luego se unió a la 55ª Brigada de Infantería de Montaña de Tuva. Los expertos han descubierto que no existe ninguna persona con este nombre y año de nacimiento. La firma del propietario en la primera página es la única información real del documento. Además, el combatiente desaparecido resultó ser Lee Dae-hak. Los investigadores descubrieron numerosas incoherencias en el documento, como la ausencia de la fotografía requerida, los números de secuencia, las firmas, los sellos y los registros necesarios. Por ejemplo, se informó de que Kim tomó posesión de su cargo en 2016, pero el 10 de octubre de 2024 se le expidieron el arma y la insignia personal el mismo día. Los expertos creen que el Kremlin falsificó rápidamente miles de documentos para legalizar a combatientes norcoreanos que se hacían pasar por tubanos, buriatos y otros ciudadanos rusos. Esto es comparable a lo que ha hecho el Kremlin desde el comienzo del conflicto.
Por tanto, estas políticas ilegales de Rusia no son sorprendentes. Sin embargo, el gobierno del Kremlin tiene mayores expectativas puestas en los soldados norcoreanos que intenta enviar al frente con pasaportes falsos que su simple participación en la guerra. Parece que esta cooperación militar va más allá del simple suministro de soldados. Según los informes, expertos norcoreanos también están trabajando en instalaciones rusas para producir vehículos aéreos no tripulados y otras tecnologías. Esta cooperación en la producción de aviones no tripulados indica un creciente intercambio tecnológico entre ambos países, que podría reforzar las capacidades de Rusia en este ámbito cada vez más importante de la guerra moderna. Por supuesto, la vinculación de ambos países en el suministro de armas es otro factor. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció recientemente que Corea del Norte ha suministrado a Rusia más de 3 millones de municiones de artillería y misiles. Este flujo masivo de armas subraya el papel vital de Corea del Norte en la asistencia a la ofensiva rusa en curso y añade una nueva dimensión a la mecánica de suministro de municiones de la guerra. La capacidad de Corea del Norte para fabricar bombas puede estar ayudando directamente a las tropas rusas de formas distintas al simple suministro. La cooperación militar entre Moscú y Pyongyang se ve seriamente socavada, entre otras cosas porque los soldados norcoreanos al servicio de Rusia se emborrachan en el campo de batalla, pierden las ganas de luchar y extienden su ayuda militar a Ucrania. A medida que aumente el número de bajas militares norcoreanas y se profundice la ocupación ucraniana de Kursk, es posible que nos enfrentemos a situaciones muy diferentes en el futuro. Aún no está claro si Corea del Norte se implicará más o cambiará su postura a medida que continúe el conflicto. Sin embargo, está claro que los soldados norcoreanos implicados en este conflicto viven en condiciones difíciles y muchos de ellos se ven obligados a luchar en entornos no preparados. El coste psicológico de esta guerra, con informes de soldados a los que se les dice que se suiciden para evitar ser capturados, muestra lo grave de la situación. La implicación de Corea del Norte en el conflicto tiene consecuencias más amplias que podrían afectar a la región y quizá al mundo entero, pero aún están por determinar. Esta guerra ya ha provocado bastantes cambios en el panorama mundial. Es probable que el proceso de resolución de la crisis por medios diplomáticos sea aún más difícil debido a la creciente implicación de Corea del Norte. El hecho de que las fuerzas norcoreanas estén luchando activamente contra las fuerzas rusas a medida que pasan los días se suma a las dificultades que conlleva el conflicto, con sus innumerables alianzas y rivalidades. Como resultado, ambos bandos siguen sufriendo importantes pérdidas en los combates de Kursk y otras partes de Ucrania. La participación de fuerzas norcoreanas, que al parecer han sufrido grandes pérdidas, plantea importantes cuestiones sobre el futuro de la guerra y el papel de las partes externas. En muchos aspectos, sin embargo, el coste humano es la participación de las tropas rusas y ucranianas en intensos ataques de artillería, que pueden resultar extremadamente peligrosos y aterradores. Entre ellos hay norcoreanos en diferentes líneas del frente. Mientras la guerra continúa, con el número de víctimas registradas aumentando inevitablemente, la comunidad mundial sigue de cerca la guerra, con la esperanza de encontrar una solución que ponga fin a este terrible conflicto que está causando tanta miseria e inestabilidad. Para mostrarnos tu apoyo y ayudarnos a seguir proporcionando información, haznos una superdonación de agradecimiento. Veremos qué ocurre en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes darle a me gusta para apoyarnos. Puedes seguir fácilmente nuevos vídeos suscribiéndote. Os deseo unos días sin guerra. Hasta pronto.